Ya, seguimos haciendo este Ciudadano ADN de martes 30 de diciembre, son las 11 de la mañana con 38 minutos. Les recordamos que ustedes siempre pueden estar conectados con nosotros a través del más 569-8521-2360. Y lo mencionábamos antes de irnos a la pausa, ola de calor, ya lo vimos desde la perspectiva de los incendios forestales y la responsabilidad que nos queda. Hemos aprendido también en el último tiempo esto del 30-30-30, que sobre todo en regiones como la de Valparaíso, por ejemplo, por la geografía y por el viento es particularmente peligroso. Pero queremos hablar ahora de qué hacer con estas olas de calor a propósito de no dormir bien, de andar mal genio, de andar con dolor de cabeza. Son distintas las miradas que hay que tener para resguardarnos, ya lo decías tú, por ejemplo, para todas las personas que salen a instalar frente a la torrenta en mañana. Por ejemplo, y la gente que trabaja además en espacios que son abiertos, ¿no? Y que no tienen de pronto muchas consideraciones. Por eso hasta ahora queremos hablar con el doctor Mauricio Cancinos, él es médico internista de la Clínica Ciudad del Mar. Doctor, muchas gracias por contestar nuestro llamado. Bienvenido al Ciudadano ADN. ¿Cómo está, doctor? Hola Sandra, hola Cristian, ¿cómo están ustedes? Yo acá la verdad es que en Viña del Mar, ¿cómo está la sorprendido cosa? Porque en Viña del Mar, al igual que ayer, amanece nublado y uno dice este es un día de invierno porque hay una vaguada costera y que llega hasta más o menos Villa Alemana, pero a medida que van avanzando los minutos y las horas de la mañana ya se está asomando el sol intensamente y empieza a aumentar la temperatura. Precisamente, doctor, aquello obviamente con el paso de los años, el calentamiento global se ha ido volviendo más complejo, ¿no? Pues son temperaturas cada vez más altas, hay sectores que tienen sequías profundas, aprendimos a usar el bloqueador solar cuando empezó a fallar la capa de ozono y su agujero. Hemos aprendido ahora a comportarnos ante estas olas de calor y me refiero a evitar golpes de calor, a cuidarnos. Esto es algo que hay que estar educando constantemente, ya que a todos se nos olvida. Es más, tomando lo que me dice Sandra del uso del bloqueador solar, uno se puede aplicar bloqueador solar, pero la verdad es que hay que volver a aplicarlo porque uno empieza a transpirar con el calor. Exacto. Haya humedad, se va perdiendo. Muchas personas están en este momento disfrutando de las hermosas playas del litoral. Hay piscinas también y al introducirse al agua esto también se va perdiendo el efecto. Entonces es muy importante cada 2 o 3 horas volver a colocar, ¿cierto?, el bloqueador solar en todo, no solamente en el rostro, ¿cierto?, el cuello, los brazos, sino que también, ¿cierto?, en las extremidades inferiores, las piernas, ¿cierto?, la espalda, porque eso también va a afectar. Otra cosa importante que también se nos olvida es el tema del uso de sombrero o gorro y que pueda, ojalá, dar sombra hacia el pabellón auricular, las orejas, el cuello y los hombros. Puesto que también, aunque uno se aplique bloqueador solar, no se va a aplicar en el cuero cabelludo. Y el cuero cabelludo queda muy, muy expuesto, algunos más que otros, pero quedamos muy expuestos, ¿cierto?, a la exposición a los rayos UV. Importante todo eso, doctor. Doctor, y estas, digamos, afectaciones que tienen que ver con algo más cotidiano, por ejemplo, cuesta mucho dormir, por ejemplo, a mí en particular, personal, no quiero personalizar, pero hay gente que le cuesta mucho dormir. A mí me cuesta mucho dormir con el tema del calor, y eso también afecta al resto del día, ¿no? Porque después uno anda media máquina, anda muerto de sueño. El tema de las jaquecas también, hay dolores de cabeza intensos, que el calor también, uno se pone hasta mal genio, pero también se pone medio mañoso. Ese tema... algunos se ponen mañosos en julio también, doctor, pero no es el tema. Sí. Pero por ejemplo, el dormir, un mal dormir, obviamente, por las circunstancias que sean, en este caso del calor, me imagino que afecta al organismo mismo, ¿no? Al resto del día también. Por supuesto, la higiene del sueño en estos momentos es cuando se pone a prueba. Y por eso que es muy importante temprano por la mañana, ¿cierto?, abrir las puertas y ventanas, ¿ya? Y cerrarlas cuando aumente la temperatura dentro de la casa o del hogar. Hay que usar ventiladores y eso es importante, mantener ventilado, ¿cierto?, el hogar, y ojalá usar cortinas o persianas durante las horas de mayor calor. Blackout. Ya que hay que conservar el ambiente fresco dentro de la casa. El organismo, para lograr una recuperación, generalmente baja 1 o 2 grados.
de temperatura. Entonces, para lograr una buena recuperación tenemos que tener, ¿cierto?, dentro de la casa, ¿cierto?, las habitaciones bien ventiladas. Y eso es un problema. Y tal como tú decías, Cristian, al momento de no poder reparar y a tener un sueño que sea adecuado, al otro día comienza uno y se despierta con cefalea. Con deshidratación también se afecta hasta la respiración. Y eso también puede, por supuesto, conllevar o conlleva, ¿cierto?, afectar el estado de ánimo, y en algunos más que en otros se va a notar la irritabilidad. Cuando uno está atento a ese tipo de síntomas, ¿no? O de afectación fisiológicamente hablando, ¿cuándo tiene ya que preocuparse y pensar que a lo mejor es momento de ir a ver a un médico porque puede estar frente a una ola de calor, a un golpe de calor, digo, o a lo mejor producto de la ola de calor, si uno está en la playa, en el campo, a veces ni siquiera se expone voluntariamente al sol y puede hasta insolarse? Sí, mira, Sandra, aquí es muy importante separar por grupos etarios. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, no responde igual que un adulto, y un adulto no responde igual a un adulto mayor, que a veces se quedan calladitos, están en una esquina, ¿cierto?, en la casa y no piden agua, y comienzan, uno dice, no, el tata en la casa, ¿cierto?, la abuelita, la persona mayor, duerme en las tardes, y resulta que está somnoliento porque tiene un compromiso de conciencia. Entonces aquí es muy importante la hidratación y estar ofreciendo agua constantemente. Y digo agua para evitar bebidas azucaradas y por supuesto el alcohol o las bebidas en base a café, ya que estas lamentablemente no nos van a hidratar en esta situación. Ahora, ¿cuándo prestar atención? Cuando hay un dolor de cabeza intenso o cefalea que no es el habitual. También cuando hay mareos o náuseas, ¿ya? Cuando la persona uno toca a una persona, lo saluda y tiene la piel caliente y seca, o los niños tienen la piel caliente, seca, están coloraditos y la verdad ya empiezan con ciertos síntomas de desorientación, ¿ya? Un lenguaje inapropiado o inadecuado, con palabras incoherentes. Esto se ve mucho en los adultos mayores, sobre todo en los hogares de adultos mayores, o fíjense en este tiempo que mucha gente viaja en bus, y hay tremendos tacos, hay mucha congestión, y un viaje que demora 1 hora, a veces se demora 3, 4 horas. Es verdad. Y van adultos mayores en los buses. Hay poca ventilación, hay poca oxigenación, y van adultos mayores durmiendo. Y resulta que eso puede ser un compromiso de conciencia, y eso nos puede alertar a un golpe de calor. Entonces, es importante estar presente y tener muy, muy presente el estado de conciencia, si hay cefalea, si hay mareo, si hay náuseas, tocar la piel si está caliente y seca, si hay confusión, como decíamos, desorientación, o si la persona tiene sed, ¿cierto?, en forma intensa, o se siente fatigado. Una persona que uno ve que está más fatigado de lo normal, que se siente cansado, a esa persona siempre hay que estar hablándole, preguntando para evaluar este estado de conciencia. No se necesita ser profesional de la salud para poder tener, ¿cierto?, una evaluación. Ahora, si tengo dudas, siempre avisar. En esto hay que ser bien precavido. Si yo tengo dudas del estado de conciencia de una persona que va al lado mío en un bus, o estoy yo sentado en una plaza, ¿cierto?, recomendar a las personas adultos mayores, a los niños, llevarlos hacia la sombra. Ojalá buscar agua para poner paño frío en la cabeza y avisar inmediatamente en caso de duda, para que llamen, ¿cierto?, al SAMU, para que pueda ser evaluado por personal de salud y ver si es que efectivamente está sometido a una ola un golpe de calor. Claro. Doctor, estaba pensando en lo que usted hablaba de las corrientes de aire, de ventilar los espacios, de cerrar también los espacios cuando el calor externo es muy fuerte. Y respecto a cuando uno aplica, o aire acondicionado, ventilador y todo, dejarlo encendido durante mucho rato, que si en algún momento hay algún problema con eso, como que el golpe de aire vaya directamente al cuerpo, tampoco creo que sea muy bueno, ¿no? Claro, mira, en estos días donde la temperatura va a estar muy, muy alta, la verdad es que sí recomendamos tener ventiladores o, en su efecto, si hay aire acondicionado, mantenerlo a una temperatura estable de 20, 22 grados, ¿ya? ¿Puede Pero ser 18? la mayoría de la gente no lo tiene. No, Sí, No tiene la disponibilidad de tener un ventilador prendido todo el día en la casa, tampoco sale muy a cuenta. Imagínense el aire acondicionado, eso lo vemos en oficinas, ¿cierto? Entonces,
En esto es el consejo para todos los auditores siempre es ventilar temprano en la mañana, dejar abiertas ciertas puertas y ventanas y cerrarlas cuando empieza a aumentar la temperatura. ¿Y cuando empieza a aumentar? Generalmente desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde es cuando están los picos de temperatura alta. De ahí se puede, ¿cierto?, nuevamente empezar a cerrar las ventanas de la casa y a buscar, si es que está, ¿cierto?, a nuestro alcance, un ventilador o dejar el aire acondicionado, que generalmente no lo recomendamos mucho nosotros los médicos, pero en estos casos, cuando la temperatura es extrema, como se ha anunciado por los especialistas, la verdad es que sí nos pueden ayudar. Doctor, bueno, estamos hablando a propósito de esta hora de calor con el doctor Mauricio Cancino, médico internista de la Clínica Ciudad del Mar. Usted decía al comienzo que esto tiene que ver sobre todo con fijarse en los grupos etarios, ¿no? También tenemos súper claro que hay que fijarse en los trabajadores que están expuestos al sol durante mucho rato, que tienen que tener los cuidados. De hecho, por ley tienen los empleadores que darle todo tipo de herramientas para que puedan resguardarse y puedan cuidarse del sol. Pero en estos días también hay momentos en que la gente, fin de año, consume mucho alcohol. O recién lo hablamos con la directora del Senapred. Quieren ir a subirse al cerro porque, no sé, es el último trekking de la temporada, ¿no? O se quieren poner a hacer ejercicio el día 1 porque hay que partir fitness. ¿Qué tan recomendadas son ese tipo de acciones? Mira, tanto el alcohol como el azúcar deshidratan al organismo. Y la medida más importante y más efectiva para evitar un golpe de calor es la hidratación, y la hidratación con agua. Y esta, ojalá, tiene que ser, ¿cierto?, agua que no tenga contenido de alcohol y contenido de glucosa, porque eso produce deshidratación celular y la persona va a comenzar con estos síntomas que comentábamos, que es cefalea, fatiga, taquicardia, cambios en la respiración. Imagínate, subiendo el cerro, haciendo actividad física, que también recomendamos que se realicen en horas temprano en la mañana y tarde en la noche y no durante el día, porque eso también conlleva ciertos efectos que son muy perjudiciales para el organismo y puede traer riesgo cardiovascular incluso. Claro, cuando la situación ya se convierte en... estoy pensando en la gente que es inevitable que lo haga. Por ejemplo, gente que trabaja al aire libre, gente que trabaja en espacio, o incluso lo hemos visto que se traslada muchísimo, ¿no? Y que es medio inevitable que pase este tiempo de calor en el exterior. Todo tipo de protección, me imagino, una hidratación continua. Estoy pensando también en los empleadores, ¿no? De las personas que trabajan Sí. en los espacios abiertos. Por supuesto, permitir siempre la salida. Si en la oficina, ¿cierto?, en edificios, la persona solicita salir un rato, ¿cierto?, a respirar, tienen que permitir las jefaturas en estos días que va a haber altas temperaturas, permitir la salida a respirar, a ventilar y estar en espacios donde exista la sombra. Ahora, esto es lo ideal, ¿ya? Por lo tanto, en aquellas personas, y esto ya es salud laboral, ¿ya? Es salud laboral. En aquellas personas que tienen que estar expuestas al sol, por ejemplo, alguien que está pintando un edificio en este momento o que está trabajando, haciendo trabajos en la calle, primero recomendar que tenga todas las medidas de protección, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, el uso de la gorra, las gorras que tienen los ciertos trabajadores que trabajan en pintura, por ejemplo, haciendo reparaciones en la calle, son de ala ancha, o sea, protegen también el pabellón auricular, las orejas, el cuello, ¿ya? Y estas personas deben tener una caseta, ¿cierto?, donde resguardarse para poder impedir. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros? Cada 2 o 3 horas hacer un alto, ¿ya? Poder parar e hidratarse con agua y en la cantidad de líquido que siempre me preguntan los pacientes en estos días, ojalá sobre los 2 litros, ¿ya? 2 litros, 2 litros y medio de agua. Eso es fundamental para mantener. Recordemos que en estos días, cuando aumenta la temperatura, uno de los mecanismos que tiene el organismo para poder compensar esta alta temperatura es la sudoración. Eso nos hace perder temperatura o compensar. Y eso nos hace perder líquidos y electrolitos. Entonces el agua ya nos va a ayudar a recuperar esta sudoración que estamos perdiendo y le vamos a dar una mano a nuestro organismo para poder adaptarse.
Igual uno puede dormir siesta, si es que tiene mucho calor, porque efectivamente como te atonta el calor y uno cuando se queda dormido el cuerpo solito regula la temperatura, entonces yo encuentro que es fantástico para los que pueden. Sí, mira, es fantástico, pero ojo, a mí me ha pasado y he visto mucho esto, que uno se queda dormido a veces cuando está nublado, como por ejemplo hoy día en la mañana en Viña, y después sale el sol, pues y despierta con el sol en la cara y es bien complicado. Entonces ahí es muy importante el uso de quitasol. Ya, y jamás dormir una siesta, ¿cierto? Al aire libre con el sol encima, siempre bajo a la antigua, bajo un arbolito, en una plaza, buscando la sombra, tanto que faltan hoy en día también las áreas verdes que permiten eso a ciertas personas que el horario de almuerzo salen y pueden resguardarse del sol bajo, ¿cierto? Un arbolito, en la banca, en una plaza, porque esto efectivamente, si alguien duerme una siesta, ¿cierto? Y se queda al sol, no cabe duda que puede tener complicaciones como un golpe de calor. Por eso es importante también recordar la responsabilidad de los golpes de calor para las distintas edades, pero también para las mascotas. Nosotros siempre lo sumamos porque nos parece que es súper importante y porque lamentablemente uno ve en estos días de pronto gente que dale con sacar a pasear al perrito a la hora de almuerzo para que dé la vuelta y para que vaya al baño con la temperatura que tiene el pavimento a esa hora. Es terrible. Bueno, sí. Sí, y ojo con eso. Sí, el tema de las mascotas, qué bueno que lo dices, Sandra, porque sabes que no pocas veces hemos visto que dejan a los perritos en el auto. Ya También salen a caminar y dejan perritos en el auto, ¿cierto? Entonces eso efectivamente puede traer complicaciones muy, muy graves para nuestras mascotas y no lo recomendamos por ningún motivo. Y también, ya que decías de la grupos etarios, ya los menores de 5 años tienen que estar en constante hidratación y en los adultos, ojo, en los adultos con patologías crónicas, ya hablamos de hipertensos, diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes renales. Estos pacientes deben estar en control continuo de sus signos vitales, ya que cualquier cambio de temperatura puede haber una afectación en la adaptación del mismo organismo y tener complicaciones que pueden llevar a la urgencia. Bueno, ya saben entonces a estar muy atentos, a ser responsables, a cuidarse para poder disfrutar finalmente estos días. Al doctor Mauricio Cancino, médico internista de la Clínica Ciudad del Mar, muchas gracias por su tiempo con ADN. A ustedes, Sandra, a Cristian y a todo el personal de salud, porque estos días de celebración va a estar atento 24/7 en las urgencias de clínicas y hospitales, así que para dar tranquilidad a la población. Ojalá no estén tan exigidos productos de irresponsabilidades nuestras, que es lo importante. Gracias, doctor, que esté muy bien. Gracias, doctor. Buen día. Chao, chao.